Bueno, ahora vamos a ver cómo calcular lados, ángulos, perímetro y área de un triángulo rectángulo. Lo primero que necesitamos es calcular los lados, porque si no, no podríamos sacar los ángulos, ni el perímetro, ni el área. Por lo tanto, vamos a calcular los lados con las funciones trigonométricas, que son estas. Para poder usar estas funciones trigonométricas, necesitamos saber que la hipotenusa siempre es la opuesta a este ángulo y el cateto opuesto es el que no toca el ángulo que te da en el triángulo. Por lo tanto, si este es el ángulo, el cateto opuesto sería este, ya que no está tocando el ángulo. Y el cateto adyacente sería el que está tocando el ángulo. En este caso sería este. Depende de si tenemos que sacar el cateto opuesto, el adyacente o la hipotenusa, se usan cualquiera de estas funciones. Depende de lo que tengas que sacar. Por ejemplo, la función del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La función del coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la función del tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, lo que se necesita sacar es el valor de la hipotenusa y del cateto opuesto, ya que el del cateto adyacente ya lo tenemos y son 10 centímetros. Por lo tanto, acá la función que necesitaríamos podría ser esta, la función del coseno, ya que ya tenemos el cateto adyacente y tenemos que sacar la hipotenusa. La función que no podríamos usar sería la del cateto opuesto sobre hipotenusa, porque no tenemos ningún dato de estos, no tenemos ni el cateto opuesto ni la hipotenusa, y para poder hacer esto necesitamos el dato de alguno de los dos. Para calcular los lados de este triángulo rectángulo se puede usar la función del coseno para averiguar la hipotenusa, ya que ya tenemos el adyacente que está acá, y la función del tangente la podemos usar para sacar el cateto opuesto, ya que ya tenemos el adyacente. Para resolver esta función, lo que necesitamos sacar primero es el coseno del ángulo C, que el ángulo C acá, como lo mostré, sería 40 grados. Para calcular el coseno debemos apretar este botón y como necesitamos el coseno de 40, después de apretar ese botón ponemos 40 y ahí te da el resultado, que sería 0,77, ya que el tercer número es mayor que 5. Cuando el tercer número es mayor que 5, se le agrega un número al segundo, pero si es 5 o menor que 5 se queda igual. Bueno, ahora que se sabe que el coseno de C, del ángulo C, es 0,77, tenemos que reemplazar estos datos. Acá el dato que tenemos es el del cateto adyacente, que son 10 centímetros sobre hipotenusa, que todavía no lo tenemos. Para resolver esta función, lo que debemos hacer ahora es pasar la hipotenusa para el otro lado como por, ya que acá está dividiendo. No se puede pasar primero el número de arriba porque el que está dividiendo es el de abajo. Por lo tanto, queda 0,77 y tenemos que pasar como por, porque por acá está dividido, pasamos para el otro lado como por a la hipotenusa, igual a 10 centímetros. Ahora ya podemos pasar el 0,77 para el otro lado
como dividido, ya que acá hay un por. Ya que tenemos un signo acá, podemos pasar el 0,77 para el otro lado. Y quedaría hipotenusa es igual a 10 dividido 0,77. El resultado de esto es 12,99. Por lo tanto, la hipotenusa es 12,99. La podemos ubicar acá. 12,99. Bueno, ahora lo que nos queda sacar es el cateto opuesto. Que la función que podemos usar es el tangente, ya que tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Ya tenemos el adyacente y vamos a sacar el cateto opuesto. Bueno, lo mismo que hicimos con el coseno, para empezar la función necesitamos saber cuál es el tangente de 40 grados, ya que 40 grados es el ángulo que nos da este triángulo rectángulo. Necesitamos saber el tangente, que para eso se utiliza este botón, de 40. Ya sabemos que el tangente del ángulo C es 0,84 y ahora tenemos que volver a reemplazar. El cateto opuesto todavía no lo tenemos, por lo tanto queda así. Y tenemos abajo el cateto adyacente, que son 10 centímetros. Ahora quedaría el 0,84 de este lado y pasaría el 10 para el otro lado como por, ya que acá está dividiendo. Y quedaría 0,84 por 10 es igual al cateto opuesto. El resultado de esto es 8,4 y así queda. El cateto opuesto es 8,4, lo ubicamos acá, 8,4. Ahora vamos a sacar los ángulos de este triángulo rectángulo y lo que podemos hacer para sacar los ángulos es lo siguiente. Ya sabemos que este ángulo es de 90 grados, por eso es un triángulo rectángulo. Entonces, si ya sabemos que este ángulo es de 90 grados y este es de 40, podríamos hacer una cuenta de restar, ya que la suma de los tres lados del triángulo siempre tiene que dar 180. Por lo tanto, podemos hacer primero 90 más 40, que es igual a 130, y ahí restamos lo que sería la suma de los tres en total, que sería 180, como ya dije antes, y le restamos 130 para saber cuánto valdría este ángulo que nos queda. Y lo que valdría sería 50, y ahí quedaría lo que mide este ángulo. Ahora, para calcular el área, se calcula como base por altura dividido 2. Y ahora hay que reemplazar los datos. Por lo tanto, la base del triángulo sería la parte de abajo, que es 10, por la altura, que es 8,4, dividido 2. Esto en total da un resultado de 42. Ahora, para calcular el perímetro, se lo calcula con la suma de todos los lados. Entonces, todos los lados de este triángulo serían 10 más 12,99 más 8,4, que esto daría un resultado de 31,39 y así se sacaría el perímetro.